Seguramente ya escucharon hablar de Ozempic, de Wegovy. Es que es casi imposible no hacerlo. Están por todos lados, en las noticias, en las redes sociales, en las conversaciones de todos los días. Pero, a ver, esto es mucho más que una simple moda. Lo que estamos viendo es en realidad un cambio fundamental, una transformación total en cómo la medicina aborda la obesidad y las enfermedades metabólicas. Para entender bien todo este fenómeno, vamos a revisar 5 puntos clave. Primero, la revolución GLP-1. Después, la evidencia de cómo funcionan. También un desglose honesto de los efectos secundarios. Luego, vamos a desmentir los miedos más comunes. Y por último, hablaremos de los nuevos riesgos que han aparecido, como las falsificaciones y, toda la exageración mediática. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué hay realmente detrás de todos esos titulares? Vamos a meternos de lleno en la ciencia para entender qué son exactamente estos medicamentos y, lo más importante, cómo funcionan. Ok, aquí está la clave. Contrario a lo que muchos creen, no son estimulantes, para nada. La magia está en que son lo que se conoce como agonistas. Pensemos en esto. Un agonista es como una copia perfecta de una llave maestra que encaja en la cerradura y la activa. En este caso, lo que imitan es una hormona que nuestro propio cuerpo produce para regular el apetito y el azúcar en la sangre. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, tienen un doble mecanismo de acción, que es fascinante. Por un lado, en el cerebro actúan como una especie de termostato del hambre, ¿no? Le mandan la señal de ya es suficiente, estamos llenos. Y al mismo tiempo, en el estómago, funcionan como un controlador de tráfico. Básicamente le ponen un poco el freno a la digestión, haciendo que la comida se quede ahí más tiempo. El resultado, pues que se come menos. Y lo increíble es la velocidad con la que ha evolucionado todo esto. Empezamos con la primera generación, la liraglutida, que era una inyección diaria. De ahí pasamos a la semaglutida, ya una inyección semanal mucho más potente, y ahora estamos en la nueva ola, con la tirzepatida, que es un doble agonista. ¿Qué significa eso? Que ya no actúa sobre una sola hormona, sino sobre 2 al mismo tiempo, creando un efecto mucho más potente. Ok, suficiente teoría. Vamos a los números, a la evidencia. ¿Qué dicen los datos que han generado tanto revuelo? A ver, miremos este gráfico porque aquí se ve clarísimo el poder de la innovación. Empezamos con un 8% de pérdida de peso promedio con la primera generación, y de ahí saltamos a casi un 20% con los nuevos fármacos duales. Ojo, esto no es un pequeño avance, es un salto gigantesco en la efectividad. Pero la historia no termina en la báscula para nada, y esto es importantísimo. Un estudio de 2025 demostró que reducen el riesgo cardiovascular a 10 años en casi un 13.5%. O sea, ya no estamos hablando solo de un medicamento para bajar de peso, sino de una herramienta de salud pública con un potencial enorme. Y los beneficios siguen. Miren, ya están en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Se ha probado que reducen eventos cardiovasculares graves, protegen al hígado de la acumulación de grasa. Y esto es muy interesante. Hasta se investigan posibles efectos neuroprotectores. Es una intervención de salud realmente integral. Claro, con efectos tan potentes, es lógico que haya efectos secundarios. Así que hablemos de ellos. Vamos a ver cuáles son los más comunes y, sobre todo, cómo se pueden manejar. La verdad es que la mayoría de los efectos secundarios son gastrointestinales. Náuseas, vómitos, diarrea, y tiene todo el sentido del mundo porque, como dijimos, el medicamento frena el sistema digestivo. Es una consecuencia directa de cómo funciona, sobre todo al empezar el tratamiento. Pero lo bueno es que hay estrategias claras para manejarlos, y la clave es la paciencia y el método. Se empieza con dosis muy bajas y se va subiendo muy de a poco. A eso se le suman ajustes en la dieta, comer porciones más chicas, hidratarse bien y evitar comidas muy grasosas o picantes que puedan, empeorar las cosas. Muy bien, ahora vamos a uno de los temas más polémicos, los grandes miedos que circulan por ahí. Vamos a separar los hechos de la ficción, pero usando los datos más recientes que tenemos, de 2025. La gran pregunta, la que todo el mundo se hace, ¿causan cáncer de tiroides? Vamos directo al grano. Ok, aquí hay que entender bien de dónde viene todo. La advertencia inicial, la famosa caja negra, surgió por estudios en roedores,
Pero, ¿qué pasa en humanos? Bueno, un estudio masivo de 2025 no encontró un aumento del riesgo a corto plazo. ¿Esto es tranquilizador? Ojo, eso no quita que se mantenga la precaución en personas con antecedentes específicos de este tipo de cáncer. Perfecto. Pasemos ahora al otro gran tema que ha generado muchísima discusión, los supuestos riesgos psiquiátricos. Y aquí la evidencia es, bueno, contundente. Un metaanálisis enorme que revisó 80 ensayos clínicos concluyó que no se encontró ninguna asociación con eventos adversos psiquiátricos graves. Es más, el estudio encontró lo contrario, mejoras en la salud mental y una reducción en lo que se llama comer emocional. Ahora, mientras la ciencia nos da más claridad sobre los riesgos del fármaco, su increíble popularidad ha creado un nuevo tipo de problema, un riesgo que no está en la molécula, sino en la sociedad que la rodea. Y ese nuevo riesgo tiene un nombre claro, la crisis de las falsificaciones. Es un problema real, es actual y es muy peligroso. La situación es tan grave que la propia FDA ha tenido que emitir alertas públicas. Están recibiendo informes de gente que vende productos que dicen ser GLP-1, pero que no están aprobados, no son seguros y no se sabe qué contienen. El peligro aquí es enorme. Entonces, es fundamental entender esta diferencia, que es como el día y la noche. Por un lado, está el medicamento aprobado, que se consigue en una farmacia con receta. Es seguro, legal, su calidad está controlada. Por el otro, están estos productos ilegales, de vendedores online desconocidos. No se sabe qué tienen, no son estériles, las dosis pueden ser incorrectas, son dos mundos aparte. Y todo esto abre la puerta a desafíos sociales más grandes, ¿no? No solo el peligro de los fármacos falsos, también surgen preguntas éticas sobre su uso puramente cosmético. Y, por supuesto, la enorme demanda está causando problemas de suministro, lo que dificulta que la gente que de verdad los necesita por razones clínicas pueda acceder a ellos. Y así, cerramos con esta pregunta que lo resume todo. Sin duda, estamos ante una herramienta revolucionaria, con un potencial increíble para la salud. Pero, ¿estamos realmente preparados para todas las consecuencias que trae su éxito? Las consecuencias sociales, éticas, de acceso. Es una conversación compleja y que sin duda apenas está empezando.